por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Si está listo para escuchar el consejo de la palabra del Señor, le invito a que se pueda sentar. Para mí siempre es un privilegio poder ser instrumento del Señor en la exposición de la palabra. Y en esta hora nos compete la asignación de seguir bajo el tema de esta poderosa serie Básico y Profundo. Y específicamente estamos bajo el subtema de lo que es la vida cristiana, bajo el renglón o subtema de esta mañana, la madurez espiritual. ¿Sabes? Si hay una palabra que molesta a cualquier persona, es que le digan: tú eres inmaduro. Tú eres inmadura. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero escuchar algo así es interpretar que le están diciendo que usted todavía tiene cosas de la infancia que no ha dejado. Una persona inmadura es aquella que todavía experimenta actitudes, características propias de la infancia y no de un adulto hecho y derecho. Usted puede identificar que una persona es inmadura porque actúa sin pensar. O analiza, o no analiza, debo decir, las consecuencias de sus acciones. Solo piensan en ellos mismos. Reaccionan de forma exagerada ante los contratiempos de la vida. Y a veces no solamente exageradamente, sino descontroladamente. No se esfuerzan por crecer, no buscan crecer y se quieren quedar emocionalmente infantes. De la misma forma, iglesia, amigo que hoy estás aquí, se puede identificar a una persona espiritualmente inmadura. Porque las personas espiritualmente inmaduras son las personas que no hacen conciencia de cómo sus decisiones y estilos de vida desagradan a Dios. Una persona inmadura espiritualmente es aquella que se desanima fácilmente en su caminar con el Señor. Una persona inmadura espiritualmente es aquella que reniega en medio de las adversidades. Una persona inmadura espiritualmente es aquella que no tiene conciencia clara de las promesas, la palabra del Señor para los hijos de Dios. Una persona inmadura espiritualmente son aquellas que solo piensan en buscar sus propios beneficios y no están en sintonía con el cuerpo de Cristo. Y solo se ven a sí mismos como si ellos fueran la iglesia de Cristo. Y solo ellos. El problema de la inmadurez espiritual, escuche bien, es que nos limita de muchas cosas. Nos limita de poder experimentar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Nos limita de poder alcanzar una plenitud en Dios. Pero en mi opinión muy personal, creo que el mayor problema de la inmadurez espiritual es que es un reflejo del desconocimiento de quién es Cristo en su vida. Y ese desconocimiento de quién es Cristo en su vida trae como consecuencia una total inestabilidad en su vida. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, la Biblia nos dice: ahora bien, Cristo le dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y mire el versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento
¿De quién? Y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? El conocimiento del Hijo de Dios provoca ¿qué cosa? Madurez. Para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Otras versiones dicen a la estatura de un varón perfecto. Entonces ya que, ya no seremos ¿qué? Inmaduros, ¿como quién? Como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Interesante que esa palabra maduro es la palabra teleios en griego, que utiliza el apóstol Pablo ahí. Reina Valera la traduce como perfección, pero en sí la palabra teleios designa el vocablo, lo que sería en español para maduro, que no es otra cosa que un estado que las cosas están, valga la redundancia, completas. Y cuando el apóstol habla de que una persona inmadura es como aquellos que son llevados de aquí para allá, el término que utiliza es un término marítimo de una nave o de un barco que va tambaleándose por la furia del mar. Cuando hablamos de inmadurez espiritual, estamos hablando de personas que no tienen un conocimiento pleno de Cristo, que produce en sus vidas inestabilidad. Pero algo maduro es algo que está en su punto para ser utilizado. Si usted toma una manzana, un guineo, banana, plátano, depende de dónde usted se crió. Si se lo come verde, solo los puertorriqueños hacen eso, no tiene las propiedades adecuadas, necesarias, los nutrientes para que su cuerpo lo utilice adecuadamente. Porque no está ¿qué? En su estado óptimo para ser utilizado. Aunque guineos verdes con mollejitas es riquísimo. Si usted no ha comido un escabeche de guineos con molleja, oh my God, se está pidiendo un pedacito de cielo. Así que algo maduro es algo que está en su estado óptimo para ser utilizado. Pero escuche bien, algo maduro es que también está en su estado para que pueda reproducirse. Porque el ser humano, mientras vive un estado biológico y emocional inmaduro, no está en un estado de reproducción. Solo hasta que llega a una edad biológicamente y emocionalmente madura es que puede reproducirse. Que un cristiano inmaduro es aquel que no tiene la capacidad todavía espiritual de poder reproducir vida espiritual, ni reproducirse en otros. Esto es importante que lo sepamos en esta mañana, porque mientras dilucidemos el tema de cómo ser maduros espiritualmente, usted tiene que estar consciente de que es el llamado bíblico para el creyente. Usted debe madurar. Interesante que nunca debe llegar a ser o estar al término de estar podrido, sino maduro. Mire, es muy difícil, o es muy fácil, debo decir, confundir cómo identificar a una persona madura en la fe. ¿Sabe por qué? Porque algunas personas creen que la madurez espiritual tiene que ver con los años que llevan en la iglesia. Y ellos creen que por llevar 15, 20, 30 años ya son maduros espiritualmente.
y usted conoce a alguien y le dice, sí, yo llevo 35 años sirviendo al Señor. Y usted dice, wow, ese hombre debe ser un Pablo de la vida. Pero sus acciones dictan mucho de lo que ha dicho. Así que no nos podemos dejar llevar de interpretar de que una persona madura en el Señor o espiritualmente hablando es aquella que lleva muchos años en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco personas que llevan muy pocos años en el Evangelio y cuando veo su vida me dicen que llevan como 50 años en Cristo. Y otros que llevan 30, 45 años en el Evangelio y su vida me dicen que son niños espirituales. Para otros la madurez espiritual se identifica con el conocimiento que tienen. Yo le llamo a eso los cabezudos. Aquellos que tienen mucha teoría y poca práctica. Mucho conocimiento escritural, pero el conocimiento escritural que tienen en el cerebro no lo han bajado al corazón. No lo han puesto en acción. Una cosa es tener conocimiento de la escritura y una cosa es tener la capacidad de aplicar la escritura a su vida. Otros identifican la madurez espiritual con la posición ministerial que tienen. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el apóstol. La Biblia me dice que para entrar al reino de los cielos yo tengo que ser ¿qué? Como un niño. Y hay personas que creen que su posición dentro de la iglesia los habilita o los nombra o los designa como personas espiritualmente maduros. Sin embargo, la Biblia nos enseña algunas cosas que nos revelan si una persona es o no es madura espiritual. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 5. Versículo 11 en adelante. Hebreos 5:11 en adelante dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Si los pastores hablaran así desde el altar, se vaciaba la iglesia. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire, el escritor de Hebreos confronta a los cristianos de esta carta. Y al confrontarlos, los lleva a analizar, aleluya, que a pesar del tiempo que tenían de ser cristianos y en la fe, pareciera que su conducta revelaba que seguían siendo inmaduros. A tal punto que les dice que era necesario que se le enseñara otra vez las cosas básicas de la palabra de Dios. Con esto el escritor de Hebreos no estaba dando a entender que el conocimiento por sí solo es lo que produce madurez. Pero él sí estaba mostrando que si no entendemos lo básico de la fe, no podremos asimilar las cosas de la palabra de Dios que nos confrontan y forman nuestro carácter. Con lo que se nos enseña en esta porción bíblica, podemos distinguir si una persona es madura o no espiritualmente. Y se nos explica que la persona madura es aquella que puede ser alimentado con alimento sólido. Ahora bien, muchas personas confunden esto y por eso es que piensan que el conocimiento es lo que determina su madurez. Pero él explica que aunque la persona madura es alimentada con alimento sólido, lo que realmente identifica a una persona madura es aquel que sabe distinguir entre el bien
y el mal. En otras palabras, esto demuestra que no es meramente o puro conocimiento lo que determina tu madurez, sino tu estilo de vida. Ahora tengo que hacer la salvedad. No por eso vamos a desechar el conocimiento. El problema es cuando no utilizamos el conocimiento para que éste sea práctico en nuestra vida. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no utiliza el conocimiento de una forma sabia para que sea práctico en su vida, usted simplemente irá por la vida con mucha información en su cerebro, pero con muy poca práctica de vida. Son nuestras acciones, son nuestras decisiones, son nuestras conversaciones, son nuestras convicciones, son nuestros comportamientos los que realmente hablan cuán maduro o no espiritualmente usted puede llegar a ser. Sin embargo, la manera más efectiva de confrontar la inmadurez, escuche bien, es teniendo una sólida base de la palabra de Dios. Les decía al grupo de la mañana que ningún edificio podrá sostenerse a través del tiempo si no tiene una buena base. Y las buenas bases o las bases de toda estructura, usted nunca las ve, pero están ahí. ¿Qué base sostiene la estructura de nuestra vida? ¿Es la palabra de Dios o son meramente las emociones? Porque hay gente que llega a la iglesia el domingo y está la alabanza para siempre Yahvé. Se me paran los pelos. Ay. A mí también se me paran los pelos cuando cantaba Whitney Houston. Son las convicciones, son las acciones las que determinan cuán maduros somos en Dios. Otro ejemplo lo vemos en 1 de Pedro capítulo 1. El apóstol Pedro le estaba enseñando un principio básico de la fe a los creyentes y les recuerda en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 25 lo que significaba la salvación y los efectos que ésta produce en nuestra vida. Y les dice en el capítulo 1 versículo en adelante, dice: ustedes confían en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos. Ustedes han nacido de nuevo y tienen vida eterna. El resultado de esto es que deben amarse los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba enseñando esto? Es posible que la razón la encontremos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, que nos dice: por lo tanto, desháganse. En otras palabras, Pedro les está enseñando los conceptos básicos, la grandeza que existe en haber recibido a Jesucristo en el corazón, aleluya. Y les hace entender que si eso había ocurrido, si esa base sólida estaba en ellos, entonces había que tener una clase de conducta que él dice: desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Es posible que la razón para que él estuviera enseñando estos conceptos básicos es porque sus conductas no iban acorde con lo que se esperaba de ellos como creyentes. Es por eso que toma el tiempo, escuche bien, toma el tiempo de volver a sacudir el árbol, como digo yo, a instruir a sus oyentes, aleluya, hablarles, aleluya, del amor, de la fe, de la esperanza, del gozo que produce Jesucristo en el corazón del hombre, aleluya. Estaba tratando con un asunto desde la raíz. Sí, estaba tratando con un asunto de vida eterna. Usted y yo debemos anhelar, desear que la palabra de Dios esté tan profunda en nosotros que ésta
cual semilla, irradiada por el sol de justicia, regada por el agua del Espíritu Santo, germine, produciendo frutos de arrepentimiento, de gozo, de paz, de esperanza. Pero si en vez de la palabra de Dios usted se está llenando todo el día de musarañas, y en vez de la palabra de Dios tiene aserrín en el cerebro, usted no podrá sostenerse a través del tiempo en su vida cristiana. Es por eso que el apóstol nos manda a que anhelemos la palabra. Mire, en el capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Sabe que esa palabra deseen viene de una palabra en griego que es epipoteo, que significa un deseo ferviente, esforzarse para alcanzar algo, un deseo insaciable? En otras palabras, el apóstol les está explicando que cuando identificamos conductas en nuestra vida que no van de acuerdo con nuestra fe y lo que se espera de nosotros, debemos desarrollar entonces un deseo ferviente, un deseo insaciable de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque es el conocimiento de Cristo quien nos catapulta a poder crecer a la estatura de Él. ¿Cómo entonces sabemos si somos maduros o no? Quiero ir a través de 10 cositas. No voy a estar 2 horas aquí. Que nos ayudan a identificar si usted está creciendo, madurando espiritualmente o no. Número 1, una persona espiritualmente madura intencionalmente busca crecer cada vez más en Cristo. El crecimiento no es automático, el crecimiento espiritual es intencional. Usted no puede pararse ahí el domingo aquí en la iglesia esperando: Señor, aquí estoy, dale al botón de download para ir al nivel 2.2. Casi me salen alas, sí que estoy llegando. No, tiene que tener intencionalidad para crecer espiritualmente. Filipenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: no quiero decir que ya haya alcanzado o logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escuche bien, en este versículo lo que nos está demostrando es que tenía una inconformidad santa. El apóstol Pablo, el que vio a Jesucristo revelado. Los cielos se abren y él tiene una visión sobrenatural de quién es Cristo, llamado directamente por él en su estado glorificado, no en su estado de hombre. El apóstol Pablo, el que había sembrado iglesias, el que había escrito cartas teológicas, le dice a la iglesia: yo todavía me falta. Quiero más. Wow. Usted tiene que entender que debe ir más allá de sus límites. Y para ir más allá de sus límites, usted tiene que tener y experimentar una inconformidad santa que lo haga anhelar, desear, respirar más de Dios. Lo segundo que usted puede identificar de una persona madura es
que estas personas espiritualmente hablando maduras no se conforman al mundo, ni actúan como el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 nos dice: no se conformen ¿a quién? Ese vocablo lo que significa es que no se amolden, no se metan en la caja del mundo. Usted se sorprendería cuántos creyentes o cuántos cristianos hay en la iglesia mundanos. El domingo están aquí, levanto mis manos. Y el lunes, viven la vida loca. Tres, un cristiano espiritualmente maduro disfruta su tiempo con Dios por medio de la oración y la palabra. Este salmo me encanta, Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable, escuche esa frase, es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. A la sombra de tus alas viviré. Aferrado de tu mano me sostendré. Tu amor inagotable, mejor que la vida es. Cuánto te alabo, mi Rey. Una persona espiritualmente madura cree la palabra de Dios y se esfuerza por obedecerla. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda palabra es ¿qué? Inspirada por Dios, útil para ¿qué? Enseñarnos, redarguirnos y llevarnos a hacer toda clase de buenas obras. Usted debe tener tiempo con la palabra de Dios. Si usted hace un examen de las distintas religiones en el mundo, todas tienen su libro de texto. Y cada una de esas religiones toma muy en serio sus libros de textos. Escuche bien, no existe en la historia como hoy la capacidad de información bíblica que tenemos a la disposición como nunca antes. La aplicación más bajada en internet, ¿usted sabe cuál es? La Biblia. Las mujeres dieron Pinterest. Mire, Dios del cielo, usted ahora online puede hacerse un doctor en teología. Pero si lo que se pasa es viendo a Facebook, a la novela de las 7, a la Rosa de Guadalupe, tengo que seguir. Una persona espiritualmente madura, escuche bien, es aquella que a pesar del dolor mantiene una convicción en medio de las pruebas. Una persona espiritualmente madura es aquella que sirve a Dios a pesar de sus circunstancias. Cuando el apóstol Juan se le es revelado el Apocalipsis y usted va al primer capítulo, usted va a encontrar que lo que él está escribiendo en su encabezado es: y estaba yo en el día del Señor.
en domingo. Y estaba yo en el día del Señor. El apóstol Juan estaba ese día diciendo: wow, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Yo estoy aquí para adorar al Señor. Y de momento los cielos se abrieron. Pero es el mismo apóstol que en ese momento está en la isla de Patmos. Había sido enjuiciado, llevado cautivo, alejado, prisionero en una isla desierta de 12 por 4 kilómetros más o menos. Y allí, dice él, yo estaba en el día del Señor. O sea, mis circunstancias no van a determinar mi relación, mi corazón, mi adoración, mi búsqueda con Dios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 nos dice: por todos lados nos persiguen las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es decir, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Sí, día a día morimos. Podremos decirle a los cristianos del siglo XXI, viviendo en la comodidad que vivimos de Occidente, lo que este hombre y muchos cristianos a través de la historia han podido experimentar: que en medio del pesar, en medio de las pruebas, tenemos la capacidad de entender: esto que me está pasando es pasajero, y aunque duele, y aunque llore, y aunque me queje, y aunque grite y patalee, sé que hay una esperanza venidera. Sé que hay una gloria que espera a aquellos que a través de pruebas y dificultades pasen esta vida, porque al final escuchará decir al Padre: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Una persona espiritualmente madura es aquella que ama al prójimo. Esa está dura. Juan nos dice: amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, ¿qué dice? Ha nacido de Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. ¿Porque qué? Porque Dios es. O sea, no ama, Él es la fuente del amor. Y a veces se nos hace difícil eso, porque ese compañero de trabajo que tú tienes, ay Dios mío, Señor, si yo te lo pudiera llevar en sacrificio vivo a ti. Padre, este viejo, ¿por qué no te lo llevas? Llévatelo para que allá te adore y me deje tranquila. Amaos. ¿Sabe qué? El amar a nuestros enemigos es una capacidad que viene solamente a través de Cristo sobre nuestras vidas. Pero si usted no tiene una relación con Cristo, no va a estar revestido de ese amor. Pero un cristiano maduro se para frente a ese. Te amo en el amor del Señor. Y soy enfático: en el amor del Señor. Porque si fuera por el mío. Pero eso debe traducirse en que ese amor se blende, se comprende, se fusione con el amor que emane de ti. No es fácil, pero si la palabra de Dios me está diciendo que es parte de lo que identifica mi vida como alguien maduro espiritualmente, yo debo llegar a ese estado. Séptimo, una persona espiritualmente madura disfruta servir y dispone sus talentos para servir en el reino.
Una persona madura sabe que lo que ha obtenido de Dios, que las capacidades, dones y talentos que posee están para bendecir el cuerpo de Cristo, no solamente su vida. Esa verdad la reafirma 1 Corintios 15, donde 58 nos habla de que pongamos nuestros talentos y que trabajemos para el Señor, porque lo que hagamos para el Señor, mire, no es inútil. 8, avanzo. Una persona espiritualmente madura vive con su mirada puesta en la eternidad. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice que pongamos nuestra mirada ¿dónde? En los cielos, donde está ¿quién? Jesucristo está sentado. Si usted va por la vida mirando el futuro incierto de esta humanidad, que by the way, todos sabemos por la Biblia cuál va a ser el final, no sé por qué a veces nos preocupamos, porque al final el compendio de Apocalipsis es Cristo gana, punto y se acabó. Pero si usted va por la vida así y no va entendiendo, escuche bien, que su vista debe estar puesta en las cosas de arriba, cualquier circunstancia que usted vea con su vista física lo podrá desenfocar del reino. Pero cuando nuestra vista está puesta en la cruz del Calvario, está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió todo sufrimiento. En otras palabras, él vio ya la gloria que le esperaba, el premio que le esperaba. Y dijo, esto lo paso porque lo paso. Cuando usted pone su mirada en el cielo, en vez de las circunstancias externas, usted puede, escuche bien, estar confiado de que a pesar que su barca se tambalee por las tempestades del océano de esta vida, hay un faro que alumbra refulgentemente para llevarle a puerto seguro. Déjame calmarme que se me sale lo pentecostal aquí. Una persona espiritualmente madura usa sus palabras para edificar. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser para edificar. Pero hay personas que tienen una lengua viperina. ¿Se acuerdan? Miguel, si me estás oyendo, no te quiero oír después. Miguel sabe qué estoy diciendo. Viperina, ponzoñosa, venenosa, búa, de aguja. Edifique. Usted dice la palabra que la vida y la muerte está ¿dónde? Hágase así y cierra los dientes. Si hablamos vida, vida produciremos. Si hablamos muerte, muerte produciremos. Si hablamos bendición, bendición produciremos. Si hablamos maldición, maldición produciremos. Es una ley de reino. Y toda verdad es paralela. Lo que es una verdad en un reino es verdad en otra. Y la Biblia dice que lo que usted siembra, cosecha. Si siembra pepitas de naranja, va a cosechar ¿qué? Naranja. Si siembra esa misma verdad en el reino de las emociones, amor, usted debe cosechar ¿qué cosa? Amor. Si siembra palabras sabias, nos dice Proverbio, que siembra edificación, pero el necio mata, destruye con su boca. Y por último, una persona espiritualmente madura se enfoca en desarrollar los frutos del Espíritu Santo en su vida. Gálatas 5, usted conoce el capítulo, ¿verdad? Si trabajamos para la carne, cosechamos de la carne. Pero si trabajamos para el Espíritu o permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, entonces el fruto del Espíritu, que es ¿qué? Contra tales cosas. Si alguien estaba perdido, vaya a leerle entonces Gálatas 5. Mire, ¿qué cosas nos pueden ayudar a desarrollar un estilo de vida maduro en Dios? Número 1, analícese constantemente. Constantemente analícese cómo está su vida delante del Señor. Número 2, tome tiempo para leer y disfrutar la palabra de Dios.
contemple la palabra de Dios. Por favor. Hay una consigna en esta casa ya más de un año que traigamos la Biblia así física. ¿Ok? Lea la Biblia. 3, desarrolle un estilo de vida de oración y de escuchar a Dios. Usted necesita tener tiempo con Dios. El problema es que creemos que necesitamos estar 2 horas ahí arrodillados, cuando meramente usted, a la que abra sus ojos, puede decir: gracias, Padre, por un nuevo día, gracias por darme la vida. Ya usted se conectó con el cielo. Pero si lo primero, en vez de conectarse con el cielo, lo que hace es conectarse con los problemas del día a día, o prende las noticias para ver lo que está mal, conéctese con el cielo y vaya allí preparando el café. Padre, te doy gracias por tu provisión, te adoro, te glorifico. Mire, la aplicación Mi Biblia le da un versículo todos los días. Eso le toma, ¿qué? 5 minutos. Pero si después se monta en el carro y en vez de prender alabanza y adoración, lo que prende es a los trillos del norte, del este, del oeste, del sur, del norte. Cuarto, debe tener un corazón dispuesto para aprender y recibir. Proverbio nos dice que el sabio ama, se deleita en la enseñanza. Quinto, deleítese en la presencia de Dios, alabando y adorando al Señor. Usted no debe esperar el domingo aquí a que el grupo de alabanza empiece el tiempo de adoración para usted tener una vida de adoración. Una vida de adoración es un estilo. Cuando Jesús le dice a la samaritana: estoy buscando verdaderos adoradores, la palabra que utiliza en griego es proskunete o proskune, que significa uno que está postrado, que se dobla físicamente ante una autoridad. Por lo tanto, lo que me habla eso es que cuán postrado estamos nosotros delante de la presencia del Señor cada día de nuestra vida, como un estilo de vida. Porque hay gente que se sabe todas las canciones de adoración de todos los marcos que existen en este panorama, espectro de adoración y alabanza. Marcos Witt, Marcos Brunet, Marcos Pariente, Marcos. Qué bueno que aquí no está Marcos, hoy está Jacobo Ramos. Qué mucho ha bendecido mi vida, tu vida, ¿sabes, Jacobo? De verdad que sí. Ser fieles y obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que entender que no puede simplemente obtener conocimiento. Usted no puede venir aquí, ay, gozarse, gloria a Dios, ay, qué bueno, ay, chichicha, y saliendo por ahí se le olvidó. Aplique la palabra de Dios. Aplique la palabra de Dios. Porque somos, como dice ella misma, entonces aquel que se mira en un espejo, se vira y se olvidó cómo era. Y 7, vive una vida en agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él le da. Concluyo. Cuando analizamos nuevamente lo que el apóstol nos habla en 1 de Pedro 2:3, nos dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Interesante, a una experiencia plena de salvación. Usted puede estar salvo y no vivir una vida plena en Dios. Mire, yo siempre he entendido que la salvación es como un package, un paquete de beneficios. El gobierno federal tiene tantos paquetes de beneficios para sus ciudadanos, de muchas ayudas, no solo para gente que está en condiciones de bajos recursos. Escuche bien, existen muchos paquetes, pero el desconocimiento de la ciudadanía no les permite accesar a esos beneficios. Entonces, usualmente los que se benefician de esos paquetes de beneficios son los ricos, son los que saben, los que tienen asesores, los que tienen abogados. Así pasa también en nuestra vida espiritual. El package de la salvación inicia con el perdón de nuestros pecados. Nos sacó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso no es todo, eso es el comienzo.
Hay toda una vida, escuche bien, plena en Cristo, que necesita ser experimentada de tal forma que su vida sea un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Por eso es que se le llama el cuerpo de Cristo, porque usted y yo somos los ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies de Cristo para tocar al mundo. Pero si no estamos viviendo en esa vida plena y vamos por ahí siendo cristianos desnutridos, enclenques, maltrechos, en vez de ser cristianos robustos, fuertes, teleios, maduros, completos, cabales, suficientes, capaces, iremos dando traspié y transitaremos por la experiencia de la vida sin vivir a plenitud la gloria de Dios que nos corresponde en esta vida. Porque cuando lleguemos al cielo, ¿ya para qué? Yo en el cielo ya lo tengo todo. Donde yo necesito fuerzas en medio de mi debilidad es aquí en la tierra. Donde yo necesito pagar la renta es aquí en la tierra. Donde yo necesito llevar comida a la mesa es aquí en la tierra. Donde yo necesito darle la mano al que está perdido para que encuentre la luz de Cristo es aquí en la tierra. Donde yo necesito que mi cuerpo enfermo reciba el toque de la sanidad de Cristo, que por su llaga en la cruz del Calvario provoca en nuestra vida sanidad, es aquí en la tierra. Donde yo necesito que Dios se meta en mi matrimonio es aquí en la tierra. Donde yo necesito que mis hijos tengan realmente un reflejo de la vida, el amor, la vivencia de Cristo, y no sean arropados, comidos, devorados por el león de este mundo, es aquí en la tierra. Pero cuánta plenitud de esa vida en Cristo entonces estoy viviendo, estoy adquiriendo. Cuánto de ese conocimiento lo estoy llevando de la cabeza a mi corazón. Cuánto de ese conocimiento lo estoy llevando, aleluya, del raciocinio, de simplemente intelectualmente hablando, a una experiencia que vitaliza mi ser, mi espíritu, y me eleva sobre las tempestades, no por mi propia fuerza, sino por aquel que camina, aleluya, por encima de las nubes, y las nubes son como carruajes. ¿Cuánto de ese conocimiento de Cristo realmente estamos permitiendo que nutra nuestra vida? Si hay algo que el enemigo siempre querrá buscar, será limitar tu vida para que alcances la plenitud en Dios. Mire, cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice: oye Dios, tú me hablas de Job, ese hombre, wow, terrible, un paladín, un guerrero, general. Quítale las cosas a ver si. Y Dios dice: dale, que yo sé el gallito que tengo. Satanás no iba tras sus propiedades, tras sus cosas materiales. Satanás lo que iba tras su relación con Dios, porque él creía que si tocaba sus cosas materiales iba a hacer que maldijera a Dios. A Satanás, perdón, no le interesa tu carro, tu casa. Lo que le interesa es tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios es la que te va a mantener firme cuando el carro se dañe, cuando la renta esté ahí y tú casi no tengas cómo pagarla. By the way, te puedo expresar tantas veces que Dios nos ha suplido. Es tu relación con Dios cuando
Dios te llama a hacer algo que parece insólito ante los hombres, parece una locura, pero Dios te mete en una burbuja y sales al otro lado, y tú sales al otro lado y dices, ¿cómo lo hice? No sé, fue la gracia de Dios. Es tu relación con Dios que te lleva a una madurez, a una altura, de que cuando mires las circunstancias, las vas a mirar con los ojos de la fe. El enemigo siempre querrá distorsionar tu mirada para que las pongas en tus necesidades, en tus emociones, en tu cuidado. No es lo que Dios puede hacer, puede proveer, es capaz de manifestar. Es por eso que la Biblia nos habla en 1 de Pedro 5:6, y voy terminando. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. La palabra nos insta a humillarnos ante el gran poder de Dios, a poner nuestras preocupaciones y ansiedades en Dios, a vivir totalmente confiados en Dios, a estar alertas y no ignorar las artimañas del diablo, y a mantenernos firmes en nuestra fe. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.